Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo Venga, le digo. Hoy traemos un podcast, una historia sorprendente de esas que nos vuelven locos, que no creemos que sea posible en una sociedad tan en la que vivimos. Pero es una historia que podría ser muy del lado oscuro, pero es una historia del más acá. Ellos no saben nada de lo que les voy a contar, no tienen ni idea de qué les voy a decir, pero aquí están y van a opinar y van a reaccionar a lo que les cuente. ¿Cómo están Héctor y Manuel? Hola, Bien, ¿cómo Juancho. estás? Hola, Manuel. Bien o no. Héctor, ¿cómo vas? Respirando. Pero, no sé si nos están viendo ya en Twitch o algo, dejen comentarios, aquí Manuel los va a colocar en vivo. Entonces, y vamos a estar leyendo algunos al final de la historia. Listo. Les recomiendo que traigan palomitas, ¿Estás? crispetas, como les llamen, o pasabocas, chips, lo que quieran, porque esta historia es buenísima. Cafecito, agüita, cervecita, ¿qué tienen por ahí? Traigan lo que tengan. Yo tengo aquí como cafecitos y enseguida voy por él. Está calentando. Listo. Vamos pues, entonces comencemos. ¿Listo? ¿Estamos? Dele. Estamos. Listo. Durante miles de años, la humanidad ha formado diversas asociaciones de órdenes secretas con el motivo de buscar las verdades del universo, crear fraternidades y en ocasiones controlar el mundo desde las sombras. Pero cuando una de estas órdenes secretas se une con la mentalidad y práctica de un culto suicida, los resultados de esta unión pueden ser desastrosos. Y en este caso, casi 100 personas morirían en rituales ocultistas. Hoy les voy a contar la historia de la Orden del Templo Solar. La orden era mística y elitista. Afirman ser los herederos de la época medieval, llamados los Caballeros Templarios, guerreros cristianos que custodiaban el Santo Grial. Además, creen en la reencarnación. Estos Caballeros Templarios eran un ejército de católicos. Algunos lo conocen, ¿cierto? Ellos, ¿y sabes qué es lo curioso? Estos Caballeros Templarios inventaron el banco. Inventaron el banco que hoy conocemos. ¿Cómo? Sí, la modalidad, pues no el banco como tal, sino la modalidad, porque mira, cuando estaban en las cruzadas, era muy peligroso viajar, ¿cierto? Entonces tú llegabas y ibas donde un templario y le decías, mira, este es mi oro, toma mi oro. Y ellos te daban un vale, tipo cheque, ¿cierto? Y tú te ibas de viaje tranquilo porque no llevabas el oro. Cuando llegabas al otro sitio, entregabas tu vale y ellos te devolvían el oro, claro, menos los impuestos que te cobraban por eso. Pero era algo muy cómodo para que estos viajeros no se pudieran, no se perdieran, no fueran robados. A no ser de que asaltaron el Listo. banco. Es muy difícil. Acuérdate que los templarios eran un ejército que iban y saqueaban y en nombre de Dios, ¿cierto? Sí, Y pero nunca, eran pero demasiados. cuando se fueron a saquear dejaron sin ejército sus propios países. Ah, bueno, pero mientras estaban allá eran los templarios, ¿cierto? ¿Dónde voy? Listo. ¿Qué pasa? Esta gente hizo mucho dinero, muchísimo dinero con esta forma de captar. Pero ¿qué pasa cuando haces mucho dinero? Haces muchos enemigos, ¿cierto? Entonces, esta orden fue fundada en 1118 por Hugo de Payns y luego fue disuelta por el Papa Clemente V después de que fue presionado por el rey francés Felipe IV en 1307 porque Felipe les debía un poco de plata. Entonces, el Vaticano también les debía mucha plata. Y decidieron un día estos tipos decir, mira, estos tipos de los caballeros templarios son unos tipos homosexuales, herejes, y hay que destruirlos. Entonces el Papa aprobó la orden y empezaron a cazarlos. Todo esto concluyó con la cacería y tortura de 138 templarios. Esto pasó
el viernes 13 de octubre de 1307. Y se dice que de ahí viene el viernes 13 como fecha de mala suerte. ¿Qué se hicieron? Se me fueron, listo, teme solo. Pero estos neotemplarios, que son los que existen ahora, provienen de los masones. O sea, solo de esta gente los templarios captaron el nombre y algunos que otros rituales. O sea, no son como los mismos, ¿cierto? Que quede claro eso. Pero adoptaron algunos ritos de los templarios. Y se dividían en dos grupos. Un grupo era los realistas y el otro grupo los esotéricos, que manejaban esoterismo y ocultismo, ¿cierto? Y este hecho atrajo mucho la atención de Napoleón Bonaparte, dándole su apoyo en Francia. Y empezaron a agarrar mucho auge. Eventualmente, como todos los cultos, las ideas evolucionaron hacia el fin del mundo, porque siempre tiene que haber un fin del mundo, ¿cierto? Siempre tiene que haber una forma en que vamos a hacer que el pueblo venga, porque se va a acabar el mundo, ¿cierto? Entren acá a la conversación, ¿no? Esto hace parte de la promesa de salvación. Por eso el fin del mundo es una famosa promesa de salvación ante los pecadores, y ahí es donde empiezan a funcionar muchas de las religiones, de las instituciones religiosas que conocemos hoy. Casi todo va hacia allá. Dicen, el fin del mundo está el día, creo que el catolicismo no, ¿cierto? Te dicen, va a haber un fin del mundo, pero no te dice cuándo. Pero todos van para el fin del mundo, ¿cierto? Claro. Bueno, así el es. El catolicismo lo que está haciendo es esperando la segunda venida de Jesús. Lo que pasa es que Jesús es un Mesías. Entonces, el Mesías como tal siempre es un guerrero que va a destruir a todos los enemigos. Pero resulta que él vino la primera vez y no hizo nada parecido. Entonces, ahorita lo que están esperando es que sí vengan y destruya todo lo que va a destruir. Eso está muy bueno, Manuel, porque mira lo que esta gente hacía. Esta gente decía que pues no solo era para captar gente, en este caso su idea apocalíptica era también el regreso del Jesús, pero el Jesús solar, así lo llamaban. Estas ideas apocalípticas captaron la atención de Julian Origas. Era un supremacista blanco neonazi. Y por neonazi me refiero a que antes era nazi. Y pues ya no es nazi porque los nazis se acabaron, ¿cierto? Pero en esta época era neonazi. Por este pasado fue menos bienvenido a las órdenes y decidió fundar su propia orden secreta. La llamó la Orden Renovada del Templo. Y fue esta organización secreta... La fundó con juegos de azar. Más o menos, si no me quieren aceptar, pues yo hago mi propia orden, no importa, y la hago con lo que quiera, ¿cierto? Así más o menos la hizo. Y fue esta organización secreta la que en 1981 llamó la atención de Luc Juriet, quien junto a Joseph Dimambro lideraron una de las masacres de culto más horrendas y misteriosas que han sucedido en 1994. Listo, ya tenemos el intro, ya sabemos por dónde vamos. Bueno, os voy a contar un poco de Juriet. Juriet nació en Kikwit en el 18 de octubre de 1947, en lo que era antes el Congo belga, en África. Sus padres belgas regresaron a su tierra natal, Bruselas, en la década de 1950. Y Juriet asistió a la Universidad Libre de Bruselas, en la que recibió su título de médico. Durante sus años universitarios se unió a la comunidad de Juventud Comunista de Valona, lo que resultó en que la policía lo pusiera bajo vigilancia. Es un comunista, acuérdate, esto es en esa época, tú sabes que había una persecución comunista en esa época, en todo el mundo. Lo que resultó que la policía lo pusiera bajo vigilancia. Él se graduó con su título de médico en 1974 y 2 años más tarde, en 1976, se unió al ejército belga y se convirtió en paracaidista. Entonces, dice un amigo de Juriet
que lo hacía porque era la mejor manera de infiltrarse en el ejército con ideas comunistas. Se metió en el ejército siendo comunista para meter ideas comunistas al ejército. Bueno, después de un tiempo se dio cuenta que esto no funcionaba. Entonces decide dejar el ejército. Obvio, no iba a funcionar, ¿cierto? Comenzó un estudio formal de homeopatía y se graduó como médico homeopático en Francia en 1977. Y viajó a estudiar diversas formas de curación espiritual y alternativa. Se sabe que estudió en Filipinas, en China, en Perú e India, que en India fue como donde más hizo sus nuevos conocimientos, ¿cierto? A principios de la década de los 80 se instaló en Francia, cerca de la frontera suiza, y allí comenzó a practicar la homeopatía. La homeopatía, ¿saben qué es eso, cierto? No. Claro, es la medicina a partir de plantas. Más o menos. La homeopatía es un tratamiento alternativo basado en el uso de algunas sustancias diluidas. Entonces, pues según los médicos, pues, estas sustancias pueden hacer que tu cuerpo se cure a sí mismo. Es decir, es como el efecto que hacen las vacunas, que te da la enfermedad, pero en más reducida, y eso hace que tú puedas combatir la enfermedad. Los que son homópatas van a saber más que yo de eso, ¿vale? Pero los que no saben nada, pues al menos se van a dar una idea. Hay una discusión muy grande si eso funciona o no funciona. No. Sí, la verdad, es una pseudociencia, no tiene, Sí, no está basado en estudios científicos. No está basado, pero sabes que en Francia y en algunos países de Europa son muy bien aceptados. Son aceptados tanto como una ciencia. Bueno, Juret, no me la creo. Bueno, más o menos. Pues, eso pasa. Aceptados, en Canadá, en Francia y en algunos países de Europa sí lo aceptan. Bueno, Juret le fue tan bien en esto, imagínense, le fue tan bien que hizo clínicas en Francia, en Suiza y en Canadá, en Montreal. Y por casualidad, allí estaban los lugares con más grupos esotéricos activos. Entonces Juret se interesó por eso y unió esas prácticas a las conferencias. Formó su propia organización llamada Armenta, con la cual viajaba por el mundo dando charlas en librerías, dando charlas como esta era New Age, que pasó, bueno, ahorita les hablo de eso. Entonces continuó dando conferencias sobre la salud holística y lo paranormal. Una buena combinación. Ahí está lo holístico, claro. Lo holístico tiene que ver directamente con lo espiritual y lo espiritual pues ya lo relacionamos con lo paranormal. Sí. Entre los grupos que dio conferencias se encontraba la Golden Way Foundation, un grupo de la nueva era, New Age, en Ginebra, Suiza. Y se hizo amigo cercano del líder de la fundación, Joseph Di Mambro, que va a ser otro de los miembros de aquí de este culto, y va a tener mucha relevancia más adelante. Quienes en 1981 se habían afiliado a la Orden Renovada del Templo, ¿se acuerdan del neonazi? El que había hecho su propia orden con roxuelas, bueno, no exactamente, pero que había hecho su propia orden, esa era la Orden Renovada del Templo. Entonces, fíjate cómo un comunista se une con un neonazi, eso parece un chiste, comunista, neonazi, y otro entran a un bar. Fueron niños rebeldes. Armenta era algo así como un Herbalife, muy parecido. Un comunista o un neonazi y un uribista entran a un bar. Algo así. Entonces Armenta, ¿qué es esta asociación? Este grupo de Juret era algo así como un Herbalife, donde los que eran más fieles iban a más eventos y compraban más productos para ir subiendo de nivel y eran invitados a ser parte de círculos exclusivos, igualito, llamados los clubes Argenta o Arcade.
Dentro de Arcadia, los miembros eran iniciados usando rituales esotéricos de los templarios. Y para los más fieles había otro círculo de más nivel al que podían acceder, que verdaderamente era una organización secreta llamada la Orden Internacional de los Caballeros, no, la Orden Internacional Caballerosa de la Tradición Solar, OICST. Esta relación directa del dios Sol con el dios supremo, con el Jesús, con la destrucción. Una combinación de todo. Esto tiene una receta de todo. Échale Ra, échale Jesús, échale cristianismo, échale neonazi, Herbalife, échale de todo. Y mezcla, agrega agua y sale al gusto. Y también mezclan toques científicos. O sea, también se apoyan en la ciencia para, o sea, aparte de que están en creencias religiosas, también tienen creencias, o sea, se apoyan en hechos científicos y en algunas investigaciones científicas, pero con bases muy flojas, y eso es lo que hace que esto se vuelva, pues sea tema poco científico. Pero recuerda que Jured es médico, fue médico y también era homeópata. Perdón por mis vecinos, hay un perro gritando. Fin, duro. Listo. Esta organización, la OICST, es una edición de la Orden Renovada del Templo, la de Julien Origa, la del neonazi. A la de Jured se unió en 1981, cuando Julien Origa muere en 1984. Este Jured, nuestro protagonista, o uno de los protagonistas aquí, intentó convertirse en el líder de la orden, pero la hija y la familia de Origa no se lo permiten. Entonces, ¿qué dijo Jured? Pues yo ya tengo mi pequeña sociedad secreta, ¿cierto? La de Armenta. Así que voy a subir de nivel. Y junto a Dimambro fundaron la Orden del Templo Solar. Para entonces, Jured viajaba ampliamente por Europa y Canadá como orador inspirador, mientras que Dimambro dirigía el grupo desde atrás. Jured era su imagen exterior y su principal reclutador. Los dos se combinaron. Es muy raro que en los cultos se vea que hay dos líderes, pero aunque no eran muy parecidos, uno como que se complementa con el otro. Mientras Jured era la cara bonita, el más joven y era el que tenía el poder de la palabra, Dimambro estaba detrás de escena haciendo todo lo que era el ocultismo, todos estos los rituales. Entonces vamos a hablar un poco... Administración de imagen para que una empresa funcione. Exacto. Por eso Manuel se tapa la cara con el micrófono. Es broma. Les voy a contar un poco... No es broma. No es broma. Ya lo ha dicho como 6 veces. Pero es que tú lo elegiste, no fui yo. Tú elegiste ponerte ese micrófono ahí. Si lo pones al lado de allá, hasta te ves. Pero bueno, eso no importa en este caso, en esta historia. Vamos a hablar un poco de Dimambro. Joseph Dimambro nació el 19 de agosto de 1924. Entonces mira que se llevaba como 27 o 30 y pico de años. El otro, ¿cierto? Nació como en el 47, más o menos. En el sur de Francia. Asistió a una escuela católica privada durante toda su carrera académica. Dimambro, quizás el hombre más importante de la Orden del Templo Solar, porque Jured tenía la visión piramidal y el encanto para atraer gente al culto, pero Dimambro tenía la magia esotérica, la práctica y los conocimientos de ocultismo. Dimambro siempre estuvo interesado por el ocultismo. Dicen que su obsesión se debe a la desaparición de su padre justo después de la guerra. Los cultos llenaron el espacio vacío y le sirvieron como una segunda familia. Fue parte de los Rosacruces y en 1970 se convirtió en conferencista a tiempo completo del movimiento New Age. Otro culto al que se había unido Dimambro. Coleccionaba cultos como si fueran cartas de Pokémon. O sea, este tipo estaba en todo lado. Creaba un culto, se hacía otro.
se unía a otro. Le encantaba esto. Creó varios cultos entre los que están la pirámide. No ocultaba nada. La pirámide. Muy directo, sí, yo sabía que se estaba metiendo. La Golden Way Foundation. Y así, se la pasó varios años dirigiendo y guiando a sus seguidores para prepararse para la nueva era. Durante la estadía en Ginebra, Suiza, Di Mambro comenzó a presentarse como un miembro de la Gran Hermandad Blanca. Gran Hermandad Blanca. La Gran Hermandad Blanca era un grupo que creían que eran seres humanos perfeccionados, tal como los nazis, ¿cierto? Yo pensé lo mismo. Decían que estaban en la Tierra para guiar la evolución de la raza humana. Di Mambro afirmó ser la encarnación de múltiples personajes importantes, como Moisés y el faraón egipcio Akenatón, que fue el padre del famoso faraón Tutankamón. Cualquier parecido, pura coincidencia. De hecho, yo eso lo he escuchado antes. Tenía poco conocimiento, entonces el hombre, pues, que Akenatón no fue un faraón muy querido. De hecho, se borraron los indicios de su existencia, ya que él fue en contra de la religión politeísta egipcia en ese momento, y de él se borraron todos los registros y solo quedaron algunos pocos. De ahí que se llama Akenatón, muy diferente a los nombres de otros faraones. Pero dale, continúa, que esto está poniendo como interesante. Yo creo que es porque él decía, bueno, yo tengo linaje, mi ascendencia viene de allá, yo soy de faraón, o sea, de dárselas. También fui Moisés en mi otra vida. ¿Te acuerdas de Moisés? Yo abrí el mar así con un palito, ¿cierto? Liberé el pueblo egipcio. Con el palito de Moisés, y escucho a Dios porque yo tengo conexión directa con Dios. Yo creo que va por ese camino más que por la historia como tal. De hecho, mucha gente no sabe lo que acabas de decir. No lo sabía. Eso. Y no, tampoco nos tomamos el tiempo de mirar a ver si cuadran sus historias. Son historias que uno dice, ¿cómo así? Y le muestran unas fotos y todo, ¿no? Vea sí. Vea que sí, tiene mis mismos ojos, miren. Mira. Exacto. Bueno, combinó las técnicas. Entonces lo que hizo Di Mambro es combinar las técnicas de religión católica junto con algunas de sus ideas que aprendió en los Rosacruces, y siguió así hasta que se unió con Lloret en 1984 y fundaron la Orden del Templo Solar. Listo, ya tenemos nuestros dos principales personajes. Ahora vamos a la Orden del Templo Solar. La Orden del Templo Solar es un grupo elitista que era muy selectivo sobre quiénes podían unirse. Obsesionados con el secreto, la Orden del Templo Solar atrajo a muchas personas de la clase alta, desilusionados con la iglesia, con las iglesias convencionales, pero hambrientos de experiencias espirituales. De verdad, esta gente creía. Hay unos documentales y unas entrevistas de algunos sobrevivientes y dicen que de verdad ellos creían que hacían parte de algo muy importante, que su estancia en el mundo era trascendental, que ellos eran una especie superior a otros humanos. Ellos se creían el cuento, total. Pero si ninguno tenía superpoderes. Pero imagínate el lavado del cerebro que les hace. Tenían solo el superpoder del dinero, pero Batman comparado con los demás. Yo creo que ya sé más o menos para dónde vas, más o menos parecido a lo que hay aquí, pues lo que se ha escuchado por estas tierras, como los 12 apóstoles, ese tipo de sociedades secretas de gente de la alta que comienza a nombrar la moral y comienza a decir qué se hace o qué no se hace. No sé, no contemos esas que pueden venir en una próxima entrega de este programa. Bueno. Listo, sigamos. La Orden del Templo Solar atrajo a muchas personas de la clase alta, desilusionados con las iglesias, esto ya lo dije. Listo, hambrientas de experiencias espirituales. En su apogeo logró captar a más de 1000 miembros en Canadá,
Francia y Suiza. Joseph Dimambro predicaba que él era la reencarnación de Moisés, como ya les había dicho, y su misión era guiar a la humanidad, además de que comenzó a decir que hablaba con los muertos. Y eso no es todo. Y que decía también que existían los mundos paralelos. Y también tenía la habilidad de saber qué reencarnación eran las otras personas. O sea, él paraba y decía, mira, Héctor, yo te veo a ti como la reencarnación de Felipe IV. Y yo, ese Felipe no me gusta porque me gusta el Felipe III porque le decían el hermoso. Entonces, por favor, Felipe III. Por favor, el tercero. Pero si quieres ser Felipe III, tienes que donar más plata, tienes que darnos una fruta o algo más, porque tú sabes que subir de nivel necesitas que hagas un sacrificio. Déjame un momentico, saco mi cheque. Saque la tarjeta de crédito, pásela acá sí, y ¿aceptas Bitcoin? Ya volvemos. Entonces, mira, le decía a otras personas, y esto atrajo mucha gente de la clase alta, políticos, doctores, policías, empresarios exitosos, entre otros, que realmente creían que eran parte de algo especial. Dimambro comenzó a decir quién del culto se podía casar con quién y a controlar con quién podían tener sexo. Decía que para llegar a ser parte del grupo evolucionado de los humanos se tenía que reproducir entre reencarnaciones que trajeran el mejor nuevo bebé al mundo. Oiga eso. Y eso no es nada, venga, le digo. Juret y Dimambro tenían algo en común. La idea de formar su propia organización secreta. Eso es lo único, o casi lo único que tenían en común. Con principios esotéricos, catolicismo, ocultismo teosofista, filosofías de los rosacruces, secretismo de los rituales masónicos y cosas que ellos inventaban, lo que les saliera, lo que se les ocurriera. Se mezclaron las ideas del fin del mundo de New Age, de Juret, que el mundo se acabaría por una catástrofe ecológica en el 2000, y que habría que corregir la forma en que comemos. Y la idea de Dimambro, profetizando por el movimiento templario, de que el mundo se acabaría en 13 años. Es un error. Si haces un culto, no digas cuándo se va a acabar el mundo. Sí, o sea, hay que aprender a los católicos que nos tienen esperando el tiempo. O sea, ya casi es, pero todavía no. Ya casi. En el 2000, no, en el 2000 no dijimos que fuera en el 2000, ya casi. Hemos sobrevivido varios. Ya ¿cierto? Los mayas que no eran los mayas, sino que eran los aztecas, porque los mayas no sé qué, pues, sino que era una confusión ahí, se equivocaron. No se han equivocado, era en 2012, pero como que el man que lo tradujo mal, entonces está al revés, el número está al revés, está volteado. Sí. O sea, si mi azteca antiguo no me falla, fue en tal fecha. No es tu azteca antiguo, es tu Nahual. Nahual. Sí, debe ser a final de este año. Ya de entrada falló. Listo, les sigo contando. Dimambro comenzó a tener visiones, entre comillas visiones, ¿cierto? Una de esas era que él era la reencarnación de uno de los templarios originales. Y no solo él, sino varios miembros de la orden que también contaban con ese linaje. Y comenzó con la teoría de que a finales de 1993 y a principios del 94 sería el cambio de la era de Piscis y seguía la de Acuario, porque iban a comenzar el final de los tiempos y todos íbamos a morir. Todos íbamos a morir en el 2000. Sí, una curiosa interpretación, pero sí. Y ellos eran los únicos que te podían salvar. Prometían la salvación, eso sí. Claro. Con el violín más pequeño del mundo. Los rituales... cuenta. Claro, con el violín más pequeño del mundo. Vea pues, sacó el billete de 10,000. Humillarnos aquí. Era de 2000. Bueno. Ya no reconozco los billetes.
Los rituales se dividían en dos categorías: ceremonias mágicas y místicas y ritos de iniciación. Así como a los magios, ¿te acuerdas? En Los Simpson. Claro. Los La ritos de típica iniciación. sociedad secreta, sí. La primera categoría empleaba supuestamente prácticas de magia sexual, en las que las parejas bebían esperma. Además, como buena sociedad secreta, construyeron santuarios subterráneos ocultos detrás de paredes falsas, a lo que se accedía por pasajes secretos. La membresía no era gratis. Como les decía, este culto buscaba gente influyente, adinerada. En la primera rama, o sea, en la rama bajita, el primer nivel, esperaba que los miembros donaran de 90 hasta $350 al mes. Es la más bajita. Está barato el asunto. Solo por garantizarte la salvación. Sí, sí, no, eso lo hizo la Iglesia Católica una vez, que uno compraba un título de propiedad en el cielo, sin importar. Lo raro era que, según la religión católica, los pobres van al cielo y los ricos no, pero los ricos como que tenían con qué comprar un pedacito de tierra en el cielo. Y se vendieron muchos, hasta hace muy poco. Bueno. Además de ayudar, además también no solo daban el dinero, no solo es doy mi dinero y ya, y estoy salvado, no, tienes que ayudar. Entonces, ibas a ser parte de una comunidad, ¿cierto? Entonces tenías que ayudar con trabajos manuales para operar la cosecha, la cocina, trabajo administrativo también. También los amenazaban por abandonar el culto o por traicionarlos. Pero al mismo tiempo que se amenazaban, se les inculcaban la importancia del libre albedrío como una de las piedras angulares de la iluminación. Son unos maestros malditos. Para adoctrinar a los miembros se usaron varios rituales basados en la mezcla de antiguas órdenes secretas. Las ceremonias eran muy organizadas, a menudo celebradas bajo la luna llena, con todos los participantes vestidos con ropa medieval templaria, con música de ópera, efectos especiales, y les daban alucinógenos sin avisarles. Obvio, toda religión depende directamente de una puesta en escena teatral. No existe ninguna que no. Aunque esto está un poquito exagerado, pues, pero es su puesta en escena. Ahora te cuento eso. Algunas acuden a la histeria colectiva y lo que hace la gente es imitar lo que hacen los otros por reacción, por puro reflejo. Pero lo de meterle alucinógenos para que los otros, eso ya va un poquito otro más. Nivel, otro sí. nivel. Mira, también usaban... Cuéntame. No, algunas muy conocidas dicen que hagan vigilia para poderlos adoctrinar, porque cuando uno tiene hambre es más susceptible a información. Dice Ricardo en el chat que eso le suena a lo que hacen. Ponlo en pantalla. Ricardo, ahí dice, bueno, me suena una de las que conozco, en unos garajes. Pues sí, hay unas sectas que manejan unas cosas muy locas, pero no creo que tan locas como esto que te estoy contando. Venga, le cuento. Manuel, los mensajes los puedes dejar un momentico, después los puedes quitar también para que se vean los nombres de nosotros. Listo. También usaban, bueno, eso no es todo. Esta gente usaba efectos visuales, o sea, tenían una producción así como relámpagos simulados, hologramas, láseres, para fingir que los maestros materializaban objetos sagrados como el Santo Grial y el Arca de la Alianza. A veces hacían ópera, karaoke, night. Juret. Eso estuvo bueno. Sí. Entonces simulaban así la ópera con las grabaciones
haciendo el karaoke en la ópera, todos con sus trajes de templarios, velones y todo acondicionado a los rituales, y imagínate todo. No, Fue una obra de teatro. me imagino las valquirias, eso todo rimbombante, todo salvador. Las espadas, hay unos rituales súper elaborados. En el documental muestran algunas escenas, de hecho, después recrearon eso, la policía recreó algunos templos, una cosa muy loca. Juret se encargaba de usar un sistema de mortificación para doblegar a sus cultistas. Vestido como un sacerdote, caminaba alrededor del cuarto mientras criticaba o elogiaba a la gente. Cuando criticaba a alguien severamente, las luces prendían y apagaban, como si fuese un castigo divino. La constante crítica hacia los demás hacía que los miembros que aún no estaban convencidos del todo buscaran la aceptación, mientras que los elogios a otros iban creando una jerarquía que ponía una competencia a todos contra todos por ser los iluminados. Típico de culto y de coaching, ¿cierto? Eso se ve en el ejército, eso se ve en cualquier lugar. Sí, los ¿cierto? lambonas están en todas partes. Pero imagínate los tú, y se apagaban y se prendían las luces. ¡Wow! Eso es tremenda puesta en escena. Y ahí mismo te gritaban, o sea, digamos que con un grito, con un relámpago, y así. Eso está muy Terminator. Sí, pero muy gracioso que hubieran personas que sabiendo que eso era mentira, hicieran parte de la puesta en escena para mantener a los demás, a los círculos más altos. No, eso no es gracioso, eso es manipulación. Eso Entonces es ya dinero, no poder. es idea de dos personas, ya era del círculo más alto, lo hacían para vivir a expensas del círculo más bajo. Ajá. Pero ahorita te cuento cómo era que hacían esos efectos y por qué los hacían. O hacían lo mismo que hacía la Iglesia Católica, que por orden del Vaticano, donde hay una iglesia, en la esquina, en la siguiente esquina, siempre tiene que haber un prostíbulo para poder señalar el pecado y todo lo demás, y la señalaban de pecadoras y todo lo demás, y ya después el sacerdote, apenas ellas se aburrían de tanto señalamiento y todo lo demás y tanta crítica, y pues que no las querían en el pueblo, el sacerdote hablaba con ellas porque era estrictamente necesario que existiera el lado negativo para poder sostener la iglesia. Iba donde ellos le decían, no, venga, era charlando. Venga que sí es para él. que era charlando. Pero no, la propina va a ser mejor si yo te señalo. Y algo así pasaba acá. Juret también usaba sus títulos de médico y homeópata para engatusar. Usaba trucos comunes. Te decía, qué bueno que viniste conmigo. Justo ahora que tenías cáncer, pero te acabo de curar. Si no hubieras venido, no te hubiera curado. No, yo no creía así de la nada, me sentí mejor. Me curé. Me curé, tenía cáncer. Imagínate, va el señor, le cuenta a la esposa, imagínate que tenía cáncer, no sabía, y este señor me curó, tenemos que ir al templo, tenemos que ir. Sí, yo creo que eso lo he visto más aparte. En muchas partes, esto sí se ve, esto sí es, esto ya se está volviendo un cliché de esos cultos. Mientras Dimambro y Juret tenían lujosas mansiones en diferentes partes del mundo, además de carros lujosos y cuentas bancarias millonarias por las donaciones de sus miembros, se exigía a los miembros del culto una vida austera donde se les pedía que dieran sus propiedades materiales al templo y se les recordaba cada día que el mundo exterior es malo y te quería destruir. Siempre me ha gustado esa parte de esas religiones. O sea, ustedes para poder ganarse la salvación, sean pobres. Yo como tengo contacto directo con Dios o con la mayor creencia, pues tengo derecho a tener todos estos lujos, ¿no?
O por ahí estaba la historia de que había un señor que en las noches le pasaba el diezmo a Dios, no sé cómo, y lo dejaba como en una parte del templo, y al otro día pues ya no estaba. El ratón Pérez. Pero es que el templo era de él. El ratón Pérez. Él tenía las llaves, sí, el ratón Pérez. Y la gente convencidísima, ¿no? Si mi diezmo fue allá. No sé si es que no se han leído la Biblia, creo que por ahí Jesús dañó el templo o algo así. Y dijo también al César lo que es del César, entonces no sé por qué siguen dando diezmos. Bueno, te cuento, aquí el mundo exterior es el malo y te quiere destruir, pero ellos en el culto son mejores que todos allá afuera, porque los de afuera no se van a salvar. Para afirmar aún más su control, Dimambro controlaba la vida sexual y sentimental de los miembros. Él lo llamaba matrimonios cósmicos, que funcionaban con las reencarnaciones. Y coincidencialmente, las reencarnaciones estaban sujetas a revisión repentinas, que normalmente tenía que ver con si le caías bien o no a Dimambro. Estos matrimonios terminaron con gente como el hijo mayor de Dimambro, de 14 años, casado con una señora de 30, que había llegado al templo con su esposo. Y Dimambro, que tenía 58 años, se casó con Dominique Belatón, que tenía solo 21. Según Dimambro, la orden debía crear 9 niños cósmicos. Y la única forma de lograrlo era si las reencarnaciones eran compatibles. De esta manera, lograron engendrar 5 niños cósmicos. Pero la más importante de todas era Emanuel. No Manuel, Emanuel. Emanuel era la hija de Dimambro y Dominic. ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas que hay una película? Hay películas y hay... Emanuel es un nombre francés, ¿no? Y es femenino. O es como ese nombre Vianney. ¿Te acuerdas? Aquí hay un nombre que usan Vianney y se lo usan para los dos. Emanuel no es femenino, es como para los dos, ¿cierto? Es unisexo. Sí. Porque se refiere a un ángel, tengo entendido. No, el Emanuel es como en hebreo, es el Dios está con nosotros. Ah, ok. ¿Y usted cómo sabe eso? Ni que se llamara Manuel. Por ahí me contaron. Por eso, es que Dios está con nosotros, es Emanuel, ¿cierto? O sea que la es con nosotros. Él se llama Manuel, o sea, Dios no está con él. Okay. Exacto. Yo soy Amanuel. Amanuel, sin Dios. Listo. La hija de Dimambro y Dominique, que había terminado allí, pues Dominique terminó allí a los 19 años, porque sus padres, oigan esto, estaban preocupados por ella, porque ella tenía intereses en los hombres y en las drogas, y pensaron que abandonarla en un culto era mejor que fumara marihuana y cogiera. Cuando la conoció Dimambro le dijo que... Obvio, eso era obvio, es mejor. O sea, es mejor, claro. Pues es que los placeres terrenales es lo peor. ¿Qué es lo peor que le podía pasar? Que se volviera drogadicto y que terminara el embarazo. O sea, es mejor hacerlo con la gracia de Dios o con el consentimiento. Ni siquiera de Dios, porque yo no creo que a Dios le interese mucho la sexualidad humana. Más bien con el consentimiento del elegido. Pero sí, exacto. Aquí no juega el papel de la edad, sino del elegido. El elegido por Dios. Yo vengo en nombre de Dios. Yo tengo la palabra de Dios. Dios me habló a mí para que les hablara a ustedes. Eso. Escucha esto que dice Dimambro. Por ejemplo, cuando la conoció, Dimambro le dijo que ella era la reencarnación de una reina egipcia y la hizo su amante principal. Y ser la amante principal de Dimambro era un título. Para este tiempo Dimambro estaba casado y Dimambro le dijo a su orden que Dominique se había embarazado a través de una concepción inmaculada. Es decir, sin que él la hubiera tocado.
así como la Virgen María, de la misma manera. Seguramente Entonces, no la tocó. Sí, estaban en otro cuarto, estaban en una habitación diferente y no sé, estaban pensando en el mismo, se estaban deseando por la mente y así pasó. Sí, así como la película del Demoledor. Claro, en el Demoledor, que las gafas de realidad virtual y todos dijimos en el tiempo, wow, y ahora esa película ahora es prácticamente Esa película es una profecía. Una profecía. Como cuando Facebook te dice, entonces, has roto el estatuto de moralidad verbal, vas a estar castigado. Bueno, entonces como él no la tocó, van a hacer un rito de concepción. Entonces en un cuarto subterráneo, para que todos se dieran cuenta cómo se concebía con magia, así como en una película de ciencia ficción, bajó del cielo Manatanos, quien apareció flotando a 2 metros del suelo apuntando con la espada hacia Dominique, quien estaba arrodillada frente a él. La tocó con la espada y una luz iluminó en el cuarto y la garganta de Dominique. Y la concepción inmaculada se dio. Después se supo que la esposa de Dimambro era Manatanos y Dominique se había colocado una linterna acá en la garganta. Y bueno, y hubo otros efectos especiales que organizaron. Sí, no, con espejos y humo, a la antigua. Y entonces nació Emanuel. Y Dimambro dijo que ella era la reencarnación de su madre. Durante los primeros 3 meses de la vida de la bebé, nadie podía verla. La placenta fue enterrada debajo de un roble y su excremento era utilizado para fertilizar las verduras del jardín. Bueno, Está ahí bien. no hay nada del otro mundo, pues nada. Todo lo que saliera de ese bebé era sagrado, todo. Entonces Emanuel, no este que está en el medio, sino Emanuel, la niña, Sí, la hija de dígame. Creció creyendo que tenía poderes mágicos, porque todos la adoraban. Y cuando entraba al templo, volteaba a ver las puertas y decía, ábrase. Y las puertas se abrían. Mientras Emanuel vivía como una diosa, los otros miembros vivían miserablemente. A pesar de tener una granja orgánica que todavía estaba funcionando, Dimambro solo les daba de comer mantequilla de maní y pan, porque se tenían que acostumbrar a ayunar para estar listos para el final del mundo. Si estás gordito, no tienes la elevación, no te vas al cielo. Obvio, no. Obvio, se gasta más energía en elevar. Claro, ¿cómo van a elevar gordos? No se puede. O sea, eso sí, si esto llega a pasar, yo cojo a Manuel y no lo dejo ir. Yo no quería saber tanto. No, así como Homero Simpson agarró a Lisa, así no se va. No, pero yo ya soy más cachetón, yo ya no doy para esa elevación. Bueno, menos mal. Aunque estoy en un 8º piso, yo ya tengo ventaja. Ya está muy arriba, ya. Yo ya estoy en la elevación. Pues no me he fumado nada. Oigan esto, cuando las mujeres se quejaban que tenían hambre, Dimambro las instruía a que comieran esperma. Este acto se convirtió en el ritual místico de purificación. También obligaba a los miembros que usaran una bolsa de plástico en la cabeza para que recordaran que estaban destruyendo la naturaleza. Tengo una bolsa. No, eso es, o sea, ahí está jugando al masoquista, o sea, no solo está, pues es algo que le causa placer ver sufrir a los demás. Puede ser un punto de vista. No sé si placer, pero sí debe ser. Les voy a decir que usan una bolsa y todo. ¿Sabes qué quiero? Sí, vamos a verlos humillándose y vamos a verlos sufriendo. Eso, es algo que sí les va a provocar placer.
Claro. Es una forma de dominación y de bajarle como, no sé, bajarle, tenerlos controlados. Bueno, ¿dónde voy? Aquí. Antes de los rituales, les daba sopa o café con droga. Y después del ritual, donde varios miembros firmaban documentos, les daban sus posiciones al culto, que fue como captaron las altas cantidades de dinero. En una ocasión, Juret ya no quería estar con su esposa, entonces Dimambro decidió ayudarlo, diciendo que Juret era la reencarnación de uno de los fundadores de los Caballeros Templarios, Bernat de Fontaine, ese de 1118, que creó la orden de los Caballeros Templarios, y que la esposa es la reencarnación de Maat, hija del dios egipcio Ra, y por lo tanto sus vibraciones pues ya no son compatibles. Entonces deberían separarse. Entonces, imagínate, va y le dice a Dimambro, no, ya no quiero estar con la vieja, ya estoy cansado, ayúdame. Y hace esa jugada. Y eso no es todo. Los miembros de la orden les tenían prohibido interactuar con la esposa de Juret. Entonces, poco a poco la fueron quebrando, física y mentalmente, hasta que cayó en una intensa depresión. Los miembros que lograron salir la describen como un zombie, la tenían así, ya era como un zombie. Un día, una de las preocupaciones del culto era que no habían suficientes mujeres, y entonces comenzaron a traer específicamente mujeres. Tenían que hacer la purificación, ¿cierto? Una vez la policía les abrió, imagínate, una vez estaban en Canadá, una vez la policía les abrió un expediente a un grupo del culto, incluidos los líderes por comprar armas en Canadá. En la audiencia le dijeron al juez que las armas eran para protección y solo les ordenó pagar una módica suma de $1,000 a la Cruz Roja, una donación. Esto ocasionó que la Orden del Templo Solar en Canadá votara por quitar a Juret, que era el que estaba ahí con todo este grupo. Entonces votaron los de Canadá por quitarlo de su puesto y como la policía pues continuó investigando a Juret, entonces ya lo tenían como muy asediado, entonces Juret decide irse a Suiza. Dimambro le dijo, no, véngase para acá, aquí está bien, aquí no pasa nada. Entonces se fue a Suiza, donde tenía varias propiedades, cabañas, granjas, ranchos, que eran las sucursales de la Orden del Templo Solar. Bueno, ya estaba la policía canadiense investigando a la orden y Juret, pero esta situación se complicó más para ellos con la recaída de salud de Dimambro, que con 70 años tenía diabetes, problemas en los riñones, incontinencia urinaria y cáncer. Le dio cáncer. Pero él no se lo pudo quitar como se lo quitó a otras personas. Qué raro, y el Dios que lo designó no le dijo, no, tranquilo, vivirás. No, lo que pasa es que vivir tampoco es la máxima finalidad. O sea, Dios quería tenerlo más rápido cerca de él. Buen punto. Y no era cáncer, era obviamente una bendición para él. Cuando los líderes, cuando este tipo de líderes ya se ven perdidos, deciden acelerar el proceso de autodestrucción. Entonces lo que hacen es que esto sucedió de una forma brutal. Las cosas se pusieron muy, muy oscuras, muy tenebrosas. Porque Nikki Robinson, quien era la esposa del ingeniero del templo, ¿cierto? La esposa del ingeniero, para efectos especiales, ella tiene un aborto espontáneo. Y Dimambro, enojado porque había perdido uno de los niños cósmicos, le prohibió volver a intentar tener hijos. Entonces la pareja que vivía en Suiza decidieron irse a vivir a Canadá. Después de un tiempo lograron tener otro hijo, al cual le colocaron Christopher Emmanuel. Dimambro
Al ver que le habían desobedecido, ¿cierto? Que intentaron tener otro hijo, aparte, le habían colocado nombre, porque Dimambro era el que ponía los nombres. Nadie tenía permiso de poner nombres a los niños cósmicos. Pero eso no era todo. Le pusieron Christopher Emanuel, igual que a la hija de él. Entonces Dimambro lo consideró un insulto personal hacia su hija. Así que declaró que este niño era la reencarnación del anticristo, que era impuro, y ordenó que todos en la orden lo rechazaran, a él y a su madre. La familia decide irse del culto, porque cada vez que iban al templo nadie les hablaba. Y cuando salían comenzaban a limpiar la habitación. Entonces salía el niño y limpiaban todo lo que tocaba y así. Aún así, el papá, que es el ingeniero que les hacía los efectos especiales, seguía trabajando para ellos. Y cuando iba al templo, les contaba a los miembros cómo es que había realizado las ilusiones místicas usando hologramas, espejos, proyecciones y efectos de luces. Y claro, esto hizo enfadar a Dimambro, quien ya había perdido muchos miembros, cansados de los abusos, incluidos también sus hijos, de los hijos de matrimonios pasados, que se fueron y abandonaron el templo, con mucha gente también. Y un día, Dimambro convence al hijo mayor en volver. Y este hijo descubre dónde guardaban la utilería para hacer las ilusiones. Lo guardaban como en un closet ahí. Entonces él descubre, mira, aquí están los láseres, mira cómo hacen el ruido, las lámparas, todo el humo. Y comenzó a denunciar a su padre como fraude dentro del mismo culto. Pero sabes que claramente hubo un error de desconocimiento acerca del funcionamiento de las religiones por parte de Dimambro, que se llama. Sí. Está bien señalar y aislar al que está cometiendo el pecado mortal, pero en todas las religiones o en todos los sistemas simbólicos existe un ritual. O sea, la idea es hacerlo sentir mal, aislado y todo lo demás, para someterlo a un ritual específico de purificación para retornarlo otra vez a la vida religiosa o de la creencia. Todas las religiones tienen eso en particular, llámese el exorcismo, llámese el ritual, baño de babitas, como quieras. Y ahí es donde ya se cometió ese pecado tan horrible, se siente resarcido y acompañado por la comunidad nuevamente, entonces ya vuelve. O sea, es un error de principiantes. Aquí el error, sí, es que muy novatos. Aquí el error es que cada uno tiene que jugar su papel, o sea, el malo también tiene que jugar su papel. El que está cometiendo el error también tiene que jugar su papel, o sea, el diablo es parte activa dentro de la religión. Sin el diablo no habría religión. El diablo es el enemigo, el que te tienta, pero está ahí jugando su papel, o sea, todos tienen que ser parte del show. Entonces el problema fue que a este lo sacaron y no le dijeron, no, vengas, que tienes que hacer esto y esto, y no, que lo sacaron y no le dijeron nada. Es el mismo hijo de Dimambro, acuérdate. Pero imagínate cómo habría sido el maltrato y tantos años de tantos miembros que dijeron, bueno, tú sabes que te engañaron, pero tú no dices, uy, yo me salgo porque me engañaron. Tú dices, no, es que donde yo me salga, yo tengo que decir que me engañaron, que fue un huevón, que fue un pendejo y que tengo que admitir ¿cierto? Entonces te quedas ahí como, eso está como en el mecanismo humano, de intentar, de mirar a ver si se puede funcionar, de esto puede funcionar. Y bueno, pero imagínate cómo sería el maltrato y tanta cosa, tantos años de no comer bien, de que los tengan en la humillación, con bolsas en la cabeza, haciendo trabajos manuales, todo esto, hasta el punto de que tú digas, no, ya no más, me voy, adiós. Pero bueno, eso pasó. Entonces el hijo les dijo que todo era un fraude. Y como si fuera poco,
Su hija, Emanuel, ya casi adolescente, comenzó a rebelarse contra su padre, como una típica niña adolescente, ¿cierto? Y con Entonces, superpoderes, porque era con mayor razón, ella era la fuente de pero todo el digamos, esplendor. digamos que una niña no quería hacer esas cosas. ¿Qué quería hacer una niña? Ver televisión, no, en ese momento no habían redes sociales, pero jugar, ver televisión, no sé, cosas de niños, o sea, de adolescentes, escuchar música. Entonces también ella se empezó a rebelar contra su padre y todo el imperio se le comenzó a caer. Todos, todas estas cosas ocasionaron que Dimambro decidiera adelantar el apocalipsis. Todo comenzó en octubre de 1994 cuando Dimambro ordenó a un miembro de la orden, a quien había convencido de ser la reencarnación del soldado romano que perforó el costado de Jesús, que lo perforó en la cruz, cuando él estaba en la cruz que le tiró la lanza, ¿cierto? Longinus, porque se La llamaba lanza por de eso. Longinus, Ujú, ¿cierto? sí. Y por eso él tenía que redimirse de sus pecados matando al anticristo. Entonces este se fue junto con un grupo y Dominique, que Dominique era amiga de la familia de Nicky Emanuel, del niño que había nacido por allá, del hijo del ingeniero, ¿cierto? Entraron en la casa y apuñalaron al papá 50 veces. A la mamá de Nicky recibió 14 puñaladas, 4 en la garganta para prevenir que tuviera hijos en su otra vida, 8 en la espalda, representando la justicia, y una puñalada por cada pecho por haber amamantado al anticristo. Después asesinaron al bebé enterrándole una estaca en el corazón, porque Dimambro les había dicho que esa era la única forma de matar al anticristo. Después de la brutal ejecución, viajaron a Suiza para dejar sus cuerpos mortales para que sus almas pudieran irse a la estrella Sirius, donde 100 familias se formarían y sobrevivirían a la catástrofe milenaria. Fueron a suicidarse después. El 3 de octubre, Juret, junto con 9 personas, recrearon la última cena bíblica. Y el 5 de octubre de 1994, en la madrugada, los investigadores fueron llamados para investigar un juego que había arrasado con la granja. Cuando entraron, encontraron tanques de propano y bolsas de plástico llenas de gasolina conectadas a detonadores. Detonadores que no habían explotado, ¿cierto? También encontraron un cuerpo sobre una cama con una bolsa de plástico en la cabeza. Cuando la quitaron, notaron que tenía un disparo en la cabeza, pero la bolsa no fue perforada. Además, no estaba el arma, lo que indicaba que no se había suicidado. Los investigadores siguieron buscando y encontraron una pared falsa, en la que habían maletas con escritos donde se mencionaba algo de la orden del templo solar, y hasta acá nadie sabía de su existencia. Hasta este punto, nadie sabía que existía la orden del templo solar. Un secreto muy bien guardado. Cuando los investigadores se preparaban para cerrar la investigación, encontraron otra puerta secreta dentro del salón. Allí encontraron más artefactos incendiarios que no detonaron a lo largo de un pasillo. Al final del pasadizo encontraron 18 cuerpos vestidos con seda de colores, blanco, rojo y negro, correspondientes a su rango, que estaban acostados en el piso formando un círculo como si fuera una rueda de bicicleta, formando una estrella. Lo que hacían era como que los filaban así formando una estrella. ¿Cierto? Más adelante había otra puerta que llevaba a un cuarto octagonal, decorado con espejos, símbolos esotéricos inspirados en el catolicismo, el espiritualismo y el rosacrucismo y los templarios. Y en el techo estaba una pintura en óleo de Dimambro pintado como si fuera Jesús. Así tal cual, con la barba, aunque Dimambro no tenía barba, con la barba, el pelo largo, todo, como si fuera Jesús. Y otra puerta en el cuarto los llevó a descubrir 23 cuerpos, incluyendo un niño.
20 de ellos habían muerto de un balazo en la cabeza y 10, pues, y la mitad, tenían una bolsa puesta en la cabeza, pero ninguna bolsa fue perforada. O sea, todos tenían una bala, un disparo, pero ninguna bolsa fue perforada por una bala. Los investigadores no superaban el shock cuando recibieron una llamada porque a 60 kilómetros de ahí otra cabaña se había quemado, o otras cabañas se habían quemado. Cuando las llamas fueron controladas, se encontraron 25 cuerpos, entre ellos varios niños. Descubrieron que las cabañas pertenecían a Juret y a Dimambro. Cuando las autoridades de Canadá se enteran de estos hechos en Suiza, todo esto pasó en Suiza, todas estas que se quemaron todo, pero acuérdate que bueno, los otros se habían viajado a Canadá para huir precisamente del templo con Christopher Emmanuel. Bueno, entonces las autoridades de Canadá relacionaron el incendio en un edificio de apartamentos lujosos el 4 de octubre que pertenecía a Luc Juret y Joseph Dimambro. Y allí la policía canadiense el 6 de octubre había encontrado los cuerpos de la familia del ingeniero con el hijo Christopher Emmanuel, el supuesto anticristo. Entonces fueron los últimos, fueron los primeros en morir y los últimos en ser encontrados. La policía suiza y canadiense por primera vez se enteraron que tenían un grupo esotérico suicida en sus países y comenzaron a investigar el culto por si se trataba de un grupo terrorista. Pero nada de eso se les pudo comprobar. Después del suicidio masivo, hallaron 4 cartas de suicidio llamadas Los Testamentos. Fueron enviadas a varios periódicos con estas cartas, explicaban el plan de morir en masa para transitar hacia Sirius, que era la estrella. Decía que 15 de los muertos habían cometido suicidio, se hacían llamar los despiertos. Entre ellos estaba Dimambro y Juret, y 30 miembros llamados los inmortales, que fueron envenenados, drogados y luego ejecutados de un disparo en la cabeza, y otras 7 personas fueron ejecutados por traidores. En total fueron encontrados 57 cuerpos. Se cree que Dimambro intentó hacer que fueran 54. Fueron 57, pero él trató de que fueran 54 porque 54 eran los templarios que fueron quemados vivos en 1300. Pero uno de los miembros se logró escapar porque llegó tarde. Lo cogió la noche. La ventaja es llegar tarde. Llegó tarde y se escapó de todo. Entonces cuando llegó encontró las cabañas, todo cerrado, el olor. Entonces él dice en el documental que cuando abre la puerta y siente el calor y la carne chamuscada. Otra señora fue a la policía y fue a reclamar, decir, ¿cómo así que me lo perdí? Yo estaba ahí, yo quería estar, ¿por qué me lo perdí? Ya pasó. Imagínate. Y eso no es todo. Entonces, las muertes no pararon, porque el 15 y el 16 de diciembre de 1995, 16 cuerpos fueron encontrados acomodados en forma de estrella en las montañas de Vercors, en Francia. 2 de los miembros habían ejecutado a los demás para luego suicidarse por inmolación. El 27 de marzo de 1997, mira que esto pasó en el 94 y ya vamos para el 97 y siguen habiendo casos. En el 97, 5 miembros de la Orden del Templo Solar, de la OTS, se suicidaron en un pueblo de no sé, en Quebec. No me acuerdo, no sé cómo se pronuncia esto. En Quebec, Canadá. Y 3 adolescentes fueron drogados en el patio. Los 3 eran hermanos de 13, 14 y 16 años, que le rogaron a los papás que no lo hicieran. Finalmente,
El legado de la Orden del Templo Solar casi cobra muchas vidas. Esta vez fue en la isla de Tenerife, en España, y eso alertó a las autoridades que ya sabían del culto y lograron detener a varios cultistas que querían lanzarse a un volcán. Y con esto hemos llegado al final de la historia. Y esta fue la Orden del Templo Solar. ¿Qué les pareció esto? Muy locos, muy locos. En aquella época, antes de terminar el milenio y el centenio, la gente se volvió loca porque el mundo se iba a acabar en el 2000. 20 años después no hemos visto ningún final del mundo. Lo mismo, hay otras historias muy parecidas en esos países. La historia de la masacre también en Waco, Texas, similar. Yo no sé cuál era el punto, la verdad. No sé por qué el suicidio es una forma de elevarse a Dios. De hecho, he pensado que es hasta una forma de rebelión, porque pues, como ir en contra de, porque para muchas religiones el suicidio es la forma más baja de ir al otro mundo. No sé por qué acá supongo que es la idea de poder de los jefes, pues de los que están en las más altas, de perpetuar su propio poder. Yo creo que es un caso... Y de parecer, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que le dicen? De parecer mesías y no estar juzgados. Sí, ese es el asunto. Lo que pasa es que no se están suicidando como tal, sino como que llegan a lo más alto, a la cúspide de su vida, y lo que hacen es entregarse o inmolarse y se quedan como un sacrificio. Y eso también es digno dentro de la religión. Yo creo que es esta desesperación de Dimambro al ver que todo se le está derrumbando y aceleró, fue todo, tiró todo a la borda y me vale un carajo, vamos a acabar esto, pero entonces nos morimos todos, ¿cierto? Más lo veo así, desesperado, empezó a decir, bueno, nos vamos todos para el cielo y se acabó esto. No sé, si estuviera desesperado hubiera dicho, no, saben que mueran, si yo me abro, entonces... Sí. Pero también sabía que se iba a morir, tenía cáncer y estaba enfermo, estaba muy mal. Sí, no, llegó el punto donde se creyó su propia mentira y su propio poder y... Mira, eso, tener un cuarto, tener una pintura en óleo en el techo, que está la cara tuya y está ahí como Jesús. A la Capilla Sistina. Ajá. Manuel, tenemos algunos comentarios por ahí que vayas poniendo, algunas preguntas. Pues aquí Never nos está contando que hay mucha gente loca. Y definitivamente es que yo la verdad no esperaba este final. Yo creía como que se iba a descubrir que en realidad tenían ciertos lazos con las altas, o sea, la gente política, o que iba a pasar algo parecido, pero lo que pasa es que esta gente se creyó todo lo que estaba diciendo. Inclusive tiene ciertos tintes de las historias vampíricas en las que los hijos son los que ven que los padres en realidad se han corrompido y que ya no siguieran los designios y que fueron traicionados y matan a los otros como en un acto de justicia. Entonces, esta gente estaba completamente loca. Es que no, me parece raro que no se tratara de algo como que ellos sabían que estaban manipulando a los demás y lo hacían por gusto, sino que de verdad se lo habían creído. Sí, pues llegar a un punto pues donde ya me estoy creyendo mi propia mentira sabiendo que es una mentira. Es la mejor forma de convencer al otro, pero también es la mejor forma de ir de que todo se convierta en un fracaso, pues. Ahí vayan anotando ahí los cuchitos para crear una excelente religión. Vamos a hacer un culto, vamos a hacer eso. ¿Les pasa lo que le pasó a la niña? ¿De verdad creen que son un tipo de Dios?
Por ejemplo, también han entrevistado a los que, lo que pasó en Waco, Texas, también por allá en los años 90, pues los sobrevivientes, unos niños, después de la negociación que hicieron con la CIA y con el FBI, dejaron salir los niños. Todavía hay niños que a pesar de que eso ocurrió en su infancia y sus respectivos padres, tanto biológicos como los asignados pues, por el líder, todavía dicen que, o sea, anhelan o haber muerto o que todavía estar ahí, y sabiendo que hoy en día ya tienen entre 30 o 40 años de edad, y dicen que todavía sienten el vacío. Entonces, imagínense hasta qué punto puede llegar el lavado de cerebro. Es como un síndrome de Estocolmo. No, el síndrome de Estocolmo es algo parecido, porque estás ahí y entre comillas estás bajo tu voluntad, pero no estás haciendo tu voluntad. O sea, te dicen hay libre albedrío, pero no, en realidad no lo hay. Sí, estas son las normas morales de nuestro culto, y las tienes que cumplir, si no te hacemos bullying o te rechazamos. Como con la esposa de Lloret. El error del man fue haber rechazado a tal punto que el man le tocó abrirse del especialista en efectos especiales, y la venganza del man, pues, que fue contar lo que estaba pasando, pues tampoco fue muy inteligente, que digamos, o lo hubiera hecho de alguna otra manera. Pero sí, le faltó ese tipcito de, listo, te rechazamos, pero mira, haz este ritual, paga tanto dinero y te vamos a volver a aceptar con efectos especiales y todo lo demás. Yo y sabes que ya no te vas a encargar de los efectos especiales, ya tenemos uno mejor. Yo creo que ya les había quitado todo. Yo creo que ya no tenían nada, ya estaban así. Y este tipo les trabajaba, pero como a la vez él veía que no estaban cometiendo delitos, o seguramente él no pertenecía a las altas esferas, o no veía los delitos no sé si los veía, yo creo que no. Entonces digo, pues no los puedo denunciar, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hago? Pues los difamo dentro del grupo. ¿Qué dice Never? Que si hay mucha gente loca o si mucha gente Mortal Kombat. Mortal Kombat. Sí, pero yo no sé quién está más loco, el que se lo inventa o el que lo sigue. Ambos tienen un efecto. Claro que el que lo inventa tiene más responsabilidad, porque es la captación. Yo no sé si ustedes han visto un video de cómo es que se genera. Bueno, mi celular va a morir. Creo que ya morí. Pausaste. Sí, no, mi celular se murió. Bueno, pues la cámara. Bueno. No sé si han visto el video donde te dice cómo cómo conseguir seguidores. Es un man en un concierto loco, donde empieza a bailar como un loco, pues no tiene buenos pasos. Y llega otro y se le une y empieza a incitar a la población. Todo el mundo se reía de ellos en un principio, pero ahí están los dos que mencionaste, el que dio la cara, el que pone el espectáculo, y el que lo siguió, que tiene tanta responsabilidad o más, y cuando menos pensaron, antes de que se acabara la canción, ya era toda una multitud bailando al estilo tonto, como estaban bailando ellos, sin razón alguna. Eso es algo muy, eso es lo que pasó como en un evento pues musical, pero ya visto a nivel macro, pues, de cómo es que funciona, es muy humano. Intentó ser aceptado, pero también pues muy charro, pues, que no caiga tan fácilmente, y ninguno de nosotros está excepto de caer en una de esas. Bueno, aquí en comentarios que no aparecen en el chat de Twitch, dicen que o sea, también opinan lo mismo que dijo Juan ahorita, que en realidad él lo vio como un escape, estaba encerrado y de todas maneras se iba a morir, porque no llevarse a todos los que pudieran. Se creyó la mentira hasta que lo logró, como muchos. Es que sí,
Es que generalmente uno piensa que es que esta gente tiene algunos planes de dominación mental mundial o en realidad tienen un plan que va más allá o quieren ocultar algo, pero la mayoría de estas personas es que en realidad están locas, se lo han creído todo y de esa manera es que actúan. No, yo creo que en un principio ellos sí tienen un plan. El plan básicamente es conseguir dinero y tener seguidores, sentirse los más. El Pero poder. en algún momento se les sale de las manos y ya se empiezan a creer absolutamente todo. Sí. Colocar el último comentario. Dice Never que se cree en su propio jefe. Tienen un poder de convencer, así como los que te dicen que quieres ser tu propio jefe. Así es. Claro, esta gente son otro tipo de cultos. Y cuando uno ve allá también hay un escalafón y este es el líder y este fue el que consiguió muchos millones y ha viajado y es heredero de Tutankamón. No, Eso importantísimo. O sea, en cada uno de esos, llámese el herba ese o el hongo ese que viene mezclado con café o cualquier otro nombre, es muy importante el espectáculo. O sea, siempre te llegan, alquilan un carro, las reuniones son fantásticas. Vean que hay una increíble reunión mundial en Estados Unidos donde van solamente los más privilegiados. O sea, la idea es siempre montar el espectáculo más rimbombante posible para que la gente diga, uy, sí, eso es, la gente está diciendo la verdad. Y todo es misterioso, no te dicen ni cómo llegaron ahí, ni qué es lo que hay que hacer, ni que hagan muchas preguntas. Y cuando vos llegas allá, o sea, no puedes preguntar para qué vas, es una reunión cualquiera, o sea, todo es misticismo. Mientras menos sepas, mucho mejor. Más ignorante seas al respecto del tema, mucho mejor, menos lo ves venir. Cuando menos piensas, ya lo cogió todo el espectáculo de luces, ya lo cogió toda la histeria colectiva y ya usted es uno más. Y ya debes esta vida y la otra. Ya debes, también está bien la otra, claro. Cuéntenos si les gustó este tipo de historias del más acá para seguirlas haciendo. Y ya la próxima semana volvemos a más de Venga le digo. Si quieren y tienen algo que decir, cópienlo por ahí los estamos leyendo, o cópienlo que esto también lo vamos a subir a YouTube, entonces pueden dejar los comentarios. Y únanse al grupo de Facebook, de YouTube, de Instagram, de todo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, muchachos. Gracias, Never, ahí por los comentarios. Spider Queen, que siempre nos acompañan también. Hasta luego, muchachos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.